como siempre, con los 60 segundos de hoy. Y luego volvemos con Ernesto, el Pato de Lucas, para ver que nos ayude a desmenuzar cómo se ve desde el Congreso del Estado el prácticamente no uso de la mayoría legislativa del gobernador. A propósito de la nueva composición de poderes en el Congreso del Estado, donde el gobernador puede hacer prácticamente lo que quiera sin que le muevan una coma, surge la interrogante: ¿y qué demonios se está esperando? Hay decenas de leyes que desde hace tiempo urge modificar. Ley del notariado. Se saben impunes porque la misma ley los protege y por eso el cártel inmobiliario sigue sin castigo y operando. Ley del listezón. Las pensiones hacia atrás no se pueden arreglar, pero hacia el frente sí, y muchas otras cosas más. Ley 4 de la Unison, más de 30 años con una ley totalmente obsoleta y antidemocrática. Reformas al Poder Judicial, inoperante, arcaico, lento, viejo. Ley del Icresón. Así podemos seguir. Realmente, Alfonso Durazo está dejando ir una gran oportunidad. ¿Por qué? No lo sabemos. Saludos. El Pato de Lucas, muy buenos días. ¿Cómo estás, estimado plumífero? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio y a tus órdenes. Oye, pues a ver si desde adentro tú nos puedes ayudar a entender. Fíjate que nosotros esperábamos desde, incluso ya antes de que se fortaleciera la bancada de Morena y los aliados en el Congreso, pues el gobernador siempre ha tenido el dominio, la mayoría ahí en el Congreso y realmente ha sido poca las iniciativas que ha enviado, que se necesitan muchas, que él mismo en campaña lo decía. Realmente ha sido poco, no ha aprovechado esta mayoría y la reforma pues que más impacto ha tenido, digamos, en la grilla, por lo menos es esta de empatar las elecciones estatales. ¿Qué está pasando ahí en el Congreso del Estado, estimado Ernesto? Jorge, yo creo que depende mucho desde la óptica, particularmente con la que planteas el argumento de discusión, de que se vea, porque sí se ha implementado esta mayoría, pero para cuestiones inminentemente políticas que tienen que ver con nombramientos, que tienen que ver con cuestiones tal vez intrascendentes, que no reflejan nada en lo que espera el sonorense común, que se refleje lo que se haga ahí en el Congreso, lo que desde la parte legislativa se pueda traducir en una mejoría en el nivel de vida del sonorense. Y ahí yo creo que entran las reformas de fondo a las que te estás mencionando, o pudiesen realmente tener un impacto directo, porque para otras cosas sí te lo tengo que decir, sí se ha utilizado la mayoría. Sí, para cosas del día a día, ¿no? Obvio. Y para cuestiones burocráticas en su mayoría, estimado Jorge, pero creo que hay cuestiones de fondo que ya no aguantan y que tienen que ver con eso. No hemos visto una reforma, por ejemplo, para ver cómo, en primer lugar, uno de los males más sentidos por el sonorense común, como es la seguridad pública, no se ha visto. Otro que tenga que ver con los asuntos de salud, en cualquiera de sus dimensiones, tampoco se han visto ni para la parte oficial burocrática, pero tampoco para el sonorense, que no tiene acceso a los servicios básicos de salud aún. Y por otro lado, Jorge, ante toda esta escalada inflacionaria, siendo Sonora una de las entidades federativas más caras para vivir, tampoco hemos estado viendo ningún tipo de iniciativas o de previsiones legales que desde el Congreso se deban impulsar para, en estos tres rubros, poder ser un paliativo y poder fungir pues como una ayuda a quien hoy es titular de uno de los tres poderes que conforman el Estado. La ley del listezón, Pato, creo que es un tema muy delicado, que ningún gobernador había tenido esta mayoría absoluta para modificar incluso la Constitución, y desde la época de Eduardo Bush no se modifica la ley del listezón. Ya vimos esta semana el tema de las megapensiones, que son pues insultantes, y bueno, no estamos, ya pasó un año y no se están formulando estas reformas de gran calado. El Poder Judicial había dicho en su campaña, incluso en su toma de protesta al gobernador,
que le iban a entrar a una reforma al Poder Judicial para acabar con todos los vicios que hay ahí. La ley del notariado, por eso los notarios siguen haciendo de las suyas, porque la ley del notariado prácticamente está diseñada para protegerlos, que puedan seguir ayudando a los despojos inmobiliarios y no pase nada. Lo que tú decías de seguridad pública, los asuntos que más nos duelen a los sonorenses no se han abordado en el Congreso del Estado. Y obvio, que yo me imagino que si lo propone una minoría como son ustedes, pues no va a transitar, ¿no? Fíjate que sí, tienes absolutamente toda la razón, Jorge, y concretamente en estos temas, mira, si mal no recuerdo fue en noviembre, ya cuando estaba formado el gabinete, cuando ya se tenía 2 meses en funciones, la primera semana de noviembre, si mal no recuerdo, y creo fue en una reunión con el movimiento 30 de julio, cuando se anunció una reforma de fondo al ISTESON. Se pudo haber hablado en aquel entonces, ya vamos para 1 año, desde lo que muchos por un lado estipulan de hacer una similitud entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio ISTESON, en el sentido de poder separar el servicio médico para la parte de la burocracia que tiene derecho al mismo, y por otro, el de crear un instituto paralelo, pero con facultades y funciones distintas, exclusivamente para ver la administración y finanzas en lo que corresponde a las pensiones. Esta última ley que nos mencionas debe de tener como origen el mes de julio del 2005, y si mal no recuerdo fue la famosa ley 38. Desde entonces no hay, Jorge, algo de fondo que pueda tener en primer lugar una visión de poner orden real, de asumir los costos políticos que esto implicaría, sin duda, que los tiene que implicar, pero pues para eso se llega a ese tipo de cargos y para eso se tienen las facultades en la toma de decisiones, pero además, como tú muy bien lo mencionas, para eso se cuenta con la mayoría para poder sacar lo que realmente es urgente, y definitivamente no ha pasado todavía, desconozco las razones. En lo que respecta a la ley catastral y registral del Estado de Sonora, nosotros también en Movimiento Ciudadano pensamos que se le tiene que otorgar dientes no nomás al instituto como tal, sino a la otra parte que coadyuva en todo este proceso, no nomás de inscripción de bienes, sino de seguimiento a todo el historial de los mismos, y que está en la parte de los ayuntamientos. Esa es otra área que tampoco se ha movido, y sobre todo en la parte de responsabilidad, que tiene muchísimo que ver con esta área, porque hasta ahorita lo más que te puedes encontrar tú en la ley catastral y registral del Estado de Sonora es responsabilidad exclusivamente civil, y creo que se le tiene que dar mayores dientes para ya poner responsabilidades penales tanto a los funcionarios, pero también a los usuarios, y ni qué decir de los tiempos y toda la burocracia que implica el tener servicios de calidad en esta área. Y bueno, finalmente, en lo que respecta al asunto de seguridad pública, Jorge, se habló en el proceso de transición de al menos generar un esquema de coadyuvancia entre los cuerpos o el estado de fuerza municipal, entre los municipios, una policía intermunicipal, al menos como primeros respondientes creo que pudiera servir para algo, y eso simple y sencillamente ha quedado ahí. Sí, la verdad es que muchísimos temas en la agenda legislativa que ahí están esperando que se ejecuten o que se lleven a cabo. Oye, Alfonso Durazo es sin duda alguna, a ver si coincides conmigo, Ernesto, el gobernador más poderoso en la historia de Sonora, porque tiene alineado al gobierno federal un gran apoyo de parte del presidente, tiene una mayoría absoluta para modificar la Constitución, tiene la mayoría de los municipios gobernados por su partido y los aliados para hacer reformas constitucionales también. Pues increíble que todavía no sabemos qué es lo que está esperando. O sea, no sé si es una falta de operadores, falta de interés, sí, ¿qué es lo que está pasando? Sin duda, Jorge, pero además tiene el tiempo y tiene todavía el bono democrático con el que llegó más de 160,000 votos de ventaja. Yo creo que lo que no tiene el gobernador, y aquí no es que lo quiera de ninguna el drenaje de realidad tajante y, si me apuras, hasta tangible, lo que no tiene es equipo. Y tú lo puedes ver con la participación pública y cuando llega a tenerse participación pública, pero también con el tipo de declaraciones o con la visión que dejan entrever
entre su equipo de colaboradores y funcionarios. Creo que esa es la parte que le está fallando al gobernador del estado. La voluntad la puede tener, lo que sí creo que no tiene es quién puede ejecutar toda esa visión que se tiene, porque hasta ahorita lo único que hemos estado viendo por parte del gobierno del estado en general son una serie de anuncios de inversiones millonarias que ni se ven ni se sienten. Creo que nomás en puras declaraciones públicas que han hecho hacer al gobernador, por supuesto que todo su equipo de colaboradores, ya se rebasan los 63 mil millones de pesos, Jorge, y no vemos absolutamente nada real o tangible, ni en obras, y simplemente todo se queda en anuncios. Fíjate que la otra vez sacamos una cuenta con un analista que nos ayuda aquí a sacar con los numeritos, y van más de 100 mil millones, Ernesto. Pues fíjate, yo nomás me estoy basando para darte esta cantidad, esta cifra en anuncios de fuentes abiertas, es decir, son puros anuncios públicos y simple y sencillamente no vemos absolutamente nada, y más cuando tú sacas que la mayoría está estrechamente vinculado a inversión federal, misma que no nomás no se ve en el estado de Sonora, sino tampoco en el resto de las 31 entidades federativas. Y a propósito, Ernesto, una de las pocas reformas, no sé si ya llegó ahí a la oficialidad de partes del Congreso, que es esta reforma para constitucional electoral para empatar las elecciones estatales y acotar al siguiente gobernador a un periodo de 3 años. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves esta? Porque es la única, sí, de una trascendencia política, digamos, que ha enviado, ¿no? Yo creo que trae un trasfondo de control inminentemente político, Jorge. Los argumentos que se dan por un lado es que esto va a fomentar la participación al tratarse de hacerla concurrente con una presidencial, pero eso en la práctica es totalmente falso. Mira, la vez que más han salido a participar sonorenses en el estado de Sonora, pensaríamos que fue en el 2018, cuando se hace un comparativo sobre todo con el incremento que tuvo el estado nominal. Sin embargo, en el año 2012 es cuando mayor participación se han tenido a las comparativo número de sonorenses que realmente participaron y que tenían derecho a voto con respecto al número de sonorenses que conformaban el estado nominal. En aquel entonces, si mal no recuerdo, fueron 1.090.000 sonorenses los que participaron. Fue la elección presidencial cuando se eligió Enrique Peña Nieto. Posteriormente, y aquí es donde está el juego, en el año 2018 que se da un cambio general con la llegada del presidente López Obrador, solamente implicó una votación de 9,000 sonorenses más. Es decir, en las últimas 2 elecciones la participación en la concurrencia no ha sido significativa, son 8,000 votos de más exclusivamente, y ya luego en el 2021, eso sí hay que decirlo, pero son otras razones. Yo creo que tiene que ver con una insatisfacción de la democracia en general por parte del ciudadano y un hartazgo de los partidos políticos o de las opciones que ofertaban los candidatos en la campaña. Se tuvo nomás una participación del 43%, entonces no me pueden decir que hay un incremento considerable en la participación del sonorense con respecto a la concurrencia o no de las elecciones presidenciales, porque ese es uno de los argumentos que supuestamente con mayor solidez intentan hacer para justificar esta propuesta. Y por otro lado, Jorge, cuando te hablan de un ahorro administrativo, pues es totalmente falso, porque hay que recordar esto: elecciones federales, sí o no, les guste o no, cada 3 años tendrá que haber, porque se tiene que estar votando por el Congreso de la Unión, que son los diputados federales. Eso es exclusivamente va a haber. Te hablan de que va a haber un ahorro, pero eso es totalmente falso. Hay que recordar que desde el año 2018 ya solamente existe una sola fila y una sola mesa que entrega las famosas boletas al momento de la votación. Recordarás que antes, en el 2015, se hacía una fila y un proceso separado para lo que tenía que ver por elecciones locales, y a la par se encontraba y tenía que hacer el ciudadano otra fila para poder votar en lo que respecta a las elecciones federales. Ya no, ya son los mismos funcionarios de casilla, y por ende implica el mismo número de gasto en todo caso que pudiera implicar el hacerlas o no concurrentes. No, y luego también hablan de que, bueno, pues si hay una buena relación con el presidente, se pueden... Sí, y aquí mi pregunta, Jorge, era, decía, porque era el argumento, ¿no? Es que miren, al gobernador le puede tocar de forma intermedia la llegada o en su caso la salida de un presidente. Hay que hacernos el análisis de cómo le ha ido a los últimos. Pues yo quisiera que me fuera igual, ¿no? Pues sí. Ernesto, Lucas, muchas gracias por ayudarnos a tratar de entender esta lentitud en la toma de decisiones de parte del gobernador, teniendo pues todo
todo sobre la mesa, todo servido para que se empiecen a hacer reformas de gran calado que realmente ayuden a los sonorenses a que tengamos una mejor calidad de vida. Ernesto Lucas, diputado de Movimiento Ciudadano, muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Jorge, muchas gracias por el espacio y a las órdenes, como siempre. Feliz fin de semana. Pues sí, o sea, hay que esperar, pues a ver cuándo le da la gana al señor gobernador utilizar su mayoría. Es el gobernador más poderoso de la historia. Nunca ha habido un gobernador con tanto poder en la entidad y no se ven la urgencia de hacer cambios de fondo. Oye, Jorge, también como que le estamos dejando mucho la toma de decisiones al Ejecutivo cuando pues el Legislativo debería de ser autónomo y, pues sí, y pero ponerse a chambear por ellos mismos. Esa es otra lectura, ¿no? bien importante lo que tú dices. Totalmente. O sea, no debería de recaer en el Ejecutivo el Congreso, de ahí del Congreso. También nunca ha sido tan sumiso. Sí, se nota. En un año, fíjate, la oposición no existe. Nadie rebate nada, no le mueven una coma. O sea, apenas ahora MC con esta nueva conformación en la que se incorporaron Ernesto de Lucas y Natalia Rivera, como que mínimo en los debates legislativos se suben a tribuna y cuestionan y se agarran del chongo un poquito, que es todo lo que pueden hacer porque no tienen la mayoría ni siquiera para debatir. Pero tienes toda la razón. Tampoco los diputados están proponiendo nada de gran calado, solo cosas estéticas, cosas que, pues, la falda y el pantalón de los niños. Forma, no de fondo. Los fuegos pirotécnicos, el día del caballo, o sea, el día del perro, por favor. Pero bueno,